Saludos, señores, en el programa La Mirada Justa hoy vamos a hablar del cristiano en la escuela. Para ello contamos en nuestro estudio con Gonzalo Ruiz, Rafael Martínez y Manuel Gil. Bienvenidos a todos. Buenas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de este tema porque además nos parece un tema realmente actual. Un tema en el que seguramente pues muchas personas que nos están viendo pues les puede interesar mucho el criterio que tenéis vosotros al respecto. Bien, pues Gonzalo. Sí, bueno, vamos a empezar por decir que cuando planteamos este tema aquí, el cristiano en la escuela, no nos vamos a referir solo ni exclusivamente a los centros, diríamos, que son de carácter religioso, concertado, que por supuesto pues la mayoría de ellos, muchos de ellos en nuestro país pues son de titularidad de congregaciones cristianas, sino que cuando hablamos de cristianos en la escuela pues nos estamos refiriendo en sentido amplio a las instituciones educativas, institutos, universidades, es decir, en cualquier centro educativo, y sobre todo en centros, diríamos, públicos, es decir, en aquellos en los que la titularidad pertenece al Estado y por tanto se manifiesta toda la pluralidad que pueda haber en la sociedad. Es decir, desde ahí es de donde nosotros queremos plantear. Otro tema sería hablar, pues bueno, de qué papel han de jugar los centros, diríamos, de inspiración cristiana, que ese sería tema de otro programa, ¿no? Y por tanto, lo que así nos interesa a nosotros remarcar y reflexionar es pues eso, es decir, cuál es el papel, cuál es la actitud o el comportamiento, la iniciativa que un educador cristiano pues ha de tener en su centro de trabajo, ¿no? ¿Educador o alumno? No, estamos hablando del educador, del maestro o del profesor, ¿eh? Y bueno, pues partir de la base de decir que para nosotros los cristianos pues el elemento principal es el modelo de Jesús de Nazaret, el que a nosotros nos debe de servir de guía a la hora de plantear nuestra actuación en un centro educativo. Vemos que a través de su vida pública, pues en muchos pasajes del Evangelio se pone de manifiesto que Jesús enseñaba con autoridad, que se acercaba a las personas de forma compasiva y solidaria, que educaba en la igualdad, en la fraternidad, que también enseñaba el amor a Dios y al prójimo. Entonces diríamos que en Jesús tenemos el modelo a la hora de entender y comprender cómo ha de ser nuestra práctica en los centros educativos, ¿no? Pero hay más, en ese seguimiento a Jesús hay una máxima que tenemos muy presente los cristianos, y es que el cristiano ha de encarnarse en la realidad. Si el cristiano, para llevar a cabo su compromiso, para vivir su fe, pues ha de encarnarse en la realidad. ¿Y eso qué significa? Pues encarnarse en la realidad significa que ha de conocer la realidad, que ha de comprometerse en esa realidad y que ha de conocerla a fondo, ¿eh? Si realmente quiere servir a una comunidad, en este caso a una comunidad educativa, formada por alumnos, por padres, por un conjunto, por un entorno social, pues el cristiano lo primero que tiene que hacer, como cualquier otro educador, es conocer a fondo pues cuál es la realidad en la que vive, qué tipo de centro es, qué tipo de alumnos tiene, cómo son las familias, qué problemática tienen, porque no se puede acercar a uno a una realidad sin conocerla, ¿eh? Porque sería como ir desde fuera y por tanto pues no sería todo lo efectivo que tendría que ser, ¿no? Muchas veces se ha criticado eso en muchos momentos en los ámbitos educativos, pues que se va hacia ellos sin implicarse en ellos, entonces pues se va como con una actitud paternalista sin comprometerse, implicarse y complicarse en esa realidad, ¿no? Entonces lo primero sería eso, sería encarnarse en esa realidad, conocerla a fondo y desde ahí intentar pues dedicarse a ese servicio de formación de las personas, de educar a las personas, porque las instituciones educativas, sobre todo, además de cualificar, diríamos técnicamente, enseñando
unas materias, enseñando unas destrezas, unos conocimientos. Sobre todo lo que tiene que hacer un centro educativo es formar personas, y formar personas en unos valores determinados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya el cristiano tiene su... Eso es lo que iba a preguntar yo ahora, para que nos sirviera un poco también para ampliar el tema. Hombre, educar, creo que todos los profesores que hay, todos los educadores, pues tienen esa misión y ellos lo hacen. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar entre un educador cristiano y uno que no lo sea? Quizás eso se puede ir desgranando a lo largo de todo. Eso quizás es la pregunta central de todo el programa ¿no? Porque la idea es que el cristiano tiene algo que aportar en la escuela, sin complejos, dentro de la pluralidad y dentro del respeto a otras ideas, a otras opiniones, pero nosotros pensamos que como cristianos tenemos que implicarnos en nuestro trabajo en la escuela, ¿no? Y a partir de ahí, quizás una de las primeras características que tendría que de alguna manera aportar el cristiano, porque o por lo menos animar a que se tenga en cuenta en la escuela, pues a lo mejor es el preocuparse por lo último, que es un principio que está ahí dentro de la educación, pero que desde el sentimiento cristiano tiene que ser preocuparse por los más desfavorecidos de la escuela, por los que más necesidades tienen de la escuela, por los que más necesitan superar desigualdades. Entonces yo creo que esa puede ser una de las primeras características de un cristiano en la escuela. No quiere decir que todo lo tenga que hacer el cristiano, sino que el cristiano en la escuela tiene que estar dentro de la comunidad educativa, como decía Gonzalo, y aportar dentro de la pluralidad que puede haber en una escuela, ¿no? Tú dices, ¿por qué eso? Todos los educadores van a intentar hacerlo mejor, pero a lo mejor el cristiano, una de las primeras características es preocuparse de los que están más olvidados en la escuela. Yo pienso que, por ejemplo, el cristiano en la escuela normalmente enseña por amor a los demás y se aprende por amor a la verdad y a descubrir una verdad detrás de otra. Eso es muy importante porque también, como Jesucristo dijo en Mateo 23, 1:15, el más grande entre vosotros es aquel que está dispuesto a servir a los demás. ¿A quién? ¿Quiénes son esos demás? Los más pobres, los más desfavorecidos de la sociedad, porque Jesucristo la opción que tomó es la opción por los pobres. Y el cristiano lo que tiene que ser es como si dijéramos, aquí le dicen los panaderos prensada en la masa, que quiere decir la levadura de la masa. Esto se traduciría en que el cristiano no solo enseña ciencia técnica por técnica, etcétera, etcétera, sino que enseña valores, educación en valores, en los valores que da la fe cristiana, que son fundamentales, como la familia y otra serie de valores que casi se olvidan en esta sociedad, teniendo la familia un papel fundamentalísimo en la educación, casi mucho más que la escuela, porque resulta que la familia tiene por sí misma lo que es la educación de sus hijos. Los maestros somos meros ayudantes de esa educación, puesto que los niños están en la escuela solo 4 horas y en la familia el resto del día. Pero las familias tienen que implicarse bastante más en la educación de sus hijos, y que no solo los valores que le inculque la escuela o el maestro que tenga o el profesor que tenga, sino que la familia debe continuar esa labor, y no lo que ocurre con algunas familias que dicen, por niños, yo es que no puedo con él. Claro, no pueden ahora. Cuando tengan 15 años, yo estoy diciendo 6, 7 años, cuando tengan 15, ¿qué pasa? Sí, pero volviendo a lo que decía Rafael, es decir, ¿qué es lo que aporta? Porque evidentemente el cristiano, el educador cristiano, no va a educar unos valores diferentes a los que en la escuela se intenta educar y formar, ¿no? Los valores de la justicia, la solidaridad, la igualdad, pero lo que el cristiano sí aporta es un elemento nuevo, y que para nosotros tiene un plus, que es el elemento de la trascendencia, es decir, de esa relación con Dios, es decir, que esos valores no acaban aquí en este mundo terreno, sino que estos valores nos trascienden más allá. Entonces, para el cristiano
le introduce un plus más, pero es que por la misma doctrina cristiana, por el mismo ejemplo de Jesús de lo que hablábamos antes, el cristiano está llamado a hacer comunión, a crear comunidad. Por tanto, el educador cristiano ha de ser una persona en la institución educativa, que ha de ser una persona que intente hacer grupo, que intente hacer comunidad, que intente aunar los distintos elementos que hay en esa comunidad educativa, ¿no? Porque de esa es la única manera que, habiendo una buena relación, un buen funcionamiento de la entidad educativa, pues todo el mundo saldrán ganando los niños, porque adquirirán una mayor formación humana y técnica, y también las familias, porque como antes decía Manolo, la educación no es algo exclusivo de la escuela, sino que intervienen en ella por otra serie de instituciones. Está la familia, está la parroquia para aquellos que son cristianos, están otros elementos como es el barrio, son los vecinos, o otros elementos, diríamos, modernos, como puede ser la televisión, internet, y hay una serie de elementos que intervienen ahí. Entonces, el cristiano, sobre todo, y porque estamos hablando de una sociedad plural en la cual pues habrá niños que sean cristianos, habrá niños que no sean cristianos, habrá niños de otras confesiones religiosas, sobre todo lo que tiene que intentar es aunar todos esos elementos comunes que unen, y formar en esos valores que decimos, y que para el cristiano tienen un plus más, ¿no? Ese plus de la trascendencia, ¿no? Claro, es que cuando se habla de educación siempre estamos hablando, en cualquier ley educativa que coja, se habla de la educación integral, ¿no? Después hablará de competencias, objetivos, lo que sea, pero la educación integral de la persona, y yo creo que desde ahí sí podemos aportar algo, ¿no? Porque consideramos la persona como el centro, y no solo como receptora de conocimientos, sino como mucho más, ¿no? Lo que tú decías, la trascendencia que puede tener, la dignidad que puede tener el ser humano, pues ese aporte sí lo puede hacer el cristiano dentro de la escuela y dentro de la pluralidad de un claustro, ¿no? Claro, el problema que existe, por lo que ha dicho antes Gonzalo, es que esa comunidad se debe de formar, y en teoría pues se ha venido formando hasta hace relativamente poco tiempo, pues en los núcleos de la escuela, en los núcleos familiares, en los núcleos de los vecinos y tal. Pero hoy en día ni la familia, es que lo que decía antes, está ni 4 horas con esos niños, ojalá estuvieran esas 4 horas incluso que están en el colegio con ellos, ni esos vecinos existen como tal colectividad, porque antes los niños nos bajábamos a las placetas y nos encontrábamos todos los amigos, eso ya no existe tampoco. Entonces nos hemos individualizado, porque el niño llega a su casa, se mete en su cuarto y ni ve, a lo mejor a los padres los ve por la noche, si los ve y si no los ve, y se encierra en su mundo, en su ordenador, en su historia, y prácticamente está aislado. Y lo único que tiene en comunidad es el colegio, curiosamente. Y eso es porque quizás un hándicap, ¿no? Más que, claro, que tiene, sí, que... Bueno, pero aparte de, efectivamente, esa realidad está, pero bueno, también una de nuestras misiones, otra de nuestras funciones es ver de qué manera a eso, en este mundo en el cual vivimos, pues hay que intentar dar respuesta. Evidentemente la familia hoy pasa mucho menos tiempo con los hijos y es más difícil el poder inculcarle, pero dentro de eso también está esa labor de trabajo con los padres y de ir viendo de qué manera, a pesar de esas dificultades, se pueden buscar espacios y momentos en los cuales poder educar a los hijos, porque lo que no se puede es, diríamos, hacer dejación de sus responsabilidades. Si la familia tiene que formar, es la primera formadora en valores y la primera elemento de socialización del individuo, ¿no? Porque el individuo no se puede considerar como un ser aislado, sino que el individuo es un ser personal y es también un ser social. Al ser humano no se le puede concebir sin su implicación y relación con los demás, porque el ser humano es un ser social fundamentalmente. Entonces hay que verlo dentro de la individualidad, porque cada uno somos irrepetibles, somos únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo no puede entenderse cada uno de nosotros si no es en relación con los demás. Entonces, con esa sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, pues en ese principio que hemos estado hablando antes de la entrega a los demás, de ese amor hacia las personas, de tener preferencia por lo último, eso significa que hay que intentar ver la manera de resolver los problemas y esas dificultades que se presentan y hacerles ver, entre otras cosas, a las familias, pues que a veces no es tan importante
el que se estén sacrificando, echando más horas con un reloj, trabajando para que los niños tengan cosas, sino que quizás necesiten menos cosas y más atención. Y más. Eso. Entonces, bueno, pues dentro de eso esa labor está ahí, ¿no? Por eso la familia es un pilar esencial en esa comunidad educativa. Al centro le falta mucho si solamente existe pues una relación fría y de no participación de la familia en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque solo los profesionales de la educación no pueden hacer todo, ¿no? Entonces ahí está esa importancia de educar en esos valores, de inculcar en esos valores y hacerlo entendible a los padres, y que los padres vayan entrando por ese camino también, porque desde ese punto de vista de que estamos hablando del papel del educador cristiano, si en la familia cristiana me estoy refiriendo, pues no se viven esos valores cristianos, de poco sirve pues que después ese niño vaya a la catequesis, a la parroquia, o en la escuela se le dé religión, si en el núcleo principal de convivencia, que es la familia, no se viven esos valores cristianos, o no se les da un valor esencial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que acaba la obligación de la catequesis, y entonces pues se ha acabado todo y no ha quedado nada. Es como si nos pusiéramos un impermeable, que nos está lloviendo, pero nos resbala todo, y al final, cuando acaba la lluvia y hace un poco de viento, se seca y no se nota que haya habido lluvia, no ha empapado, ¿no? Pues igual pasa con los valores cristianos, o con los valores que en la escuela se puedan estar inculcando, ¿no? Y es curioso lo que ocurre, porque yo creo que es que estamos impregnados de mucha teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica es donde fallamos. Porque, por ejemplo, antes no existían lo que eran las APAs, los padres iban y se preocupaban de sus hijos directamente con el profesor, luego se crean las APAs precisamente pues para eso, para aglutinar y para ver exactamente el seguimiento. Y sin embargo estamos viendo que el fracaso es en muchos aspectos. Hay una cosa aquí, como dice Rafael, que es muy importante. La familia es el núcleo fundamental de educación. Sí. Aunque ahora, como tú dices, se echan más horas con reloj, y a los hijos se ven y se les da un beso por la noche porque llegan después de echar más horas con reloj para ganar un sueldo digno, que se debería de ganar un sueldo digno sin echar más horas con reloj. Sí, ese es otro tema que habría. Claro, otro tema, sí. Pero es que entonces ese padre de familia o esa madre de familia tendría más tiempo para dedicarse a inculcarle a sus hijos valores, si de verdad cree en esos valores, y del paraguas de esa lluvia pues no le resbala. Y respecto a lo que dice, es que el fracaso escolar, has tocado un tema pues que es fundamental. El fracaso escolar que has dicho puede subsistir por la no implicación real y el no cambiar el profesor y el maestro métodos, y revisarse métodos muchas veces que seguimos haciendo. Vamos, yo tengo compañeros que fueron a los institutos y están sus hijos y están recibiendo casi los mismos apuntes que cuando ellos fueron. Entonces, a lo mejor el profesor tiene parte, pero solo el profesor tiene parte de ese fracaso escolar. La familia no tiene parte, por eso yo el Estado no tiene parte, para poner los medios humanos, claro, por supuesto, y demás. Y los mismos partidos políticos que gobiernan y que no sabemos qué les interesa. Si tener... Es que ellos no saben, hemos cambiado de ley, una cosa que debe ser inmutable casi, y se ha cambiado de ley casi cada 2 o 3 años, está cambiándose de ley. Es que no se sabe, ni yo creo que los propios educadores no saben ni a qué carta quedarse muchas veces. De todas formas, yo creo que lo que tratamos en el programa es de centrar lo que tendríamos que ser educadores cristianos, aparte de la ley, o sea, eso es verdad, eso es una realidad que está ahí. Pero ¿y nosotros como cristianos podemos hacer algo? ¿O tenemos que decir eso es lo que hay? Entonces yo voy y me pongo mi orejera y me meto en clase y doy mi clase. Ese es el problema. Entonces el cristiano educador creo que tiene que tener, de alguna manera, lo que tú decías antes, ser un poco de levadura. Y es verdad que te puedes cansar y que te puedes... Pero tiene que ser el que de alguna manera motive, el que tire para adelante, y el que a veces dé sentido a un claustro de profesores o a unas actividades que puede llegar el Día de la Paz, por ejemplo, que lo hemos celebrado hace poco, y decir, vamos a hacer un acto, venga, nos ponemos una palomita y ya está, y cantan los niños una canción, y se queda vacío. O el cristiano, de alguna manera, decir, vamos a darle un contenido que tenga un significado, eso de la paz, que se lleve la realidad de los niños. Es decir, por supuesto que hay muchos problemas en la educación y que podríamos analizar las leyes, gobernantes y demás, y que a veces
lo que tú decías, no interesa que haya gente formada críticamente, pues ahí el papel del cristiano tiene que ser intentar superar la ley para que la educación, por la parte que a nosotros nos corresponda, porque si puede ser implicada la familia, mejor, ¿no? Pero si no, intentar que la educación en valores esté ahí y que se transmita algo más que puramente conocimiento. No tendréis un inciso nada, no tendréis un problema de que os acusaran de adoctrinamiento. Hombre, no, porque hoy en día cualquier cosa. Precisamente la visión, por lo menos la visión o mi planteamiento, no se trata de adoctrinar a nadie, claro. se trata de trabajar en pro de la formación de esos alumnos y de que sus familias contribuyan también a ir colaborando en la formación de esos niños, ¿no? Y no se trata de adoctrinamiento porque no se trata de decir algo que es particular nuestro, sino que estamos hablando de educar en los valores y en los derechos humanos, en los valores comunes, es decir, los valores cristianos universales. Los valores cristianos no son distintos a los valores de los derechos humanos, lo que aparece en la declaración. No, es más, todos esos valores arrancan del Evangelio y de otras muchas religiones. Entonces, como he dicho antes, lo que aportamos de plus es ese elemento de apertura a la trascendencia que a lo mejor un agnóstico o un ateo pues no tiene, ¿no? Pero yo quería continuar con lo que antes estaba diciendo Rafa, y es que en el día a día de los centros educativos es muy importante que haya maestros y maestras o profesores y profesoras que se impliquen de forma seria en el trabajo educativo, y cuando me refiero a eso es que tengan un espíritu de trabajo, un ambiente de trabajo, unos objetivos y unos ideales por los cuales trabajar con esos alumnos para transmitir esos valores, para educar y formar personas íntegras. Eso. Muchas veces lo que echamos en falta con algunos de nuestros compañeros y compañeras es que, como consecuencia de las dificultades que nos encontramos en esta sociedad, pues muchas veces pues se desfondan, se desaniman, y en algunas ocasiones pues existe cierto pasotismo, no por mala voluntad de las personas, sino porque están quemados, se queman, ¿no? Está por ahí el síndrome ese que hablan del profesor quemado, ¿no? Que habla de un porcentaje importante de docentes que se encuentran impotentes y sin fuerza. Y yo creo que una de las, no todas, pero una de las causas puede ser que muchas veces estas personas pues no tienen unos ideales muy estructurados, muy asentados, y sobre todo no tienen un grupo de personas que les respaldan. Quizás la experiencia de vivir el cristianismo pues en comunidad, en grupos, como podemos tenerla nosotros, eso te da una fuerza, te da unos elementos de juicio, de discernimiento, de análisis de la realidad, que te ayudan a tener claro qué es lo que quieres y qué camino es el que quieres seguir. Eso no significa que no tengas altibajos, que no haya momentos en que te falten la fuerza o que quieras tirar la toalla, ¿no? Pero uno de los papeles, pienso yo, importantes de un cristiano en la escuela, pues eso, es decir, ser elemento de cohesión, ser una persona dinamizadora, con capacidad de propuesta, de hacer cosas ilusionantes, porque si no, lo que ocurre es que todos los problemas que rodean a la escuela, a la institución educativa, lo que hacen es que al final te comen, al final te comen, y tienes una de dos: o plantarles cara y poner encima de la mesa esos valores como algo contrario a lo que es la corriente que circunda la escuela o que predomina fundamentalmente en la sociedad, e intentas salir para adelante, o te dejas llevar por la inercia de lo que hay, entonces pues te limitas a cumplir el expediente, a estar con tu alumno, sí, enseñarle, pero sin más, ¿no? Y yo creo que ahí el papel del cristiano como levadura en la masa, como decía antes Rafael, Manolo, pues es esencial. Y ahí, en esa vivencia de la fe en la comunidad, pues es lo que te da fuerzas para seguir trabajando y seguir estando ahí luchando. Entonces no se trata de adoctrinar, se trata, como en el ejemplo de Jesús, de dar testimonio con tu vida, con tu compromiso. O sea, no se trata de ir abriendo el catecismo o dando, sino se trata de tu trabajo diario, entregado a las personas, preocupado por esos más pobres, por los más débiles. ¿Qué pasa con estos chavales que tienen dificultades? Y en vez de ponerles más dificultades de las que tienen,
pues ver la posibilidad de cómo se les puede ayudar, ¿no? Estas familias que hay, pues, desestructuradas, familias con madres solteras o viudas o separadas, pues la escuela no tiene que ponerle más dificultades de las que ya tiene, sino lo que tiene que hacer es facilitarles, ver la manera cómo se les puede ayudar. Por supuesto, a nadie se le puede ayudar si no se deja ayudar, eso está claro, y de usar los medios que tenemos. Evidentemente, hoy esas funciones de la familia, del barrio, de la comunidad de vecinos, pues a lo mejor ya no se pueden cumplir como se cumplían antes, no por mala voluntad, sino por la dinámica social que hay. Pero a cambio hay hoy muchos más medios que tienen las instituciones públicas que ponen al servicio de esas personas, ¿no? Como son, por ejemplo, los servicios sociales del ayuntamiento y tantos servicios que hay. Entonces se trata desde ahí, pues, intentar ayudar a las personas, diríamos, estamos hablando de situaciones extremas. Es curioso lo que has dicho de los servicios sociales, pero las personas mayores llenan todos los talleres que realizan los servicios sociales, sin embargo los niños no los ves ninguno. Parece que es que están más implicados los mayores. Y con relación a lo que decías de los profesores quemados, yo creo que donde mayor porcentaje de profesores no quemados, sino depresivos, es donde se pueden encontrar, ¿no? Porque muchos se encontrarán ya totalmente impotentes para poder llevar a cabo la labor Pero claro, pasa una cosa, Rafael, que si tú no te alimentas de otra fuente que no sean las fuentes de los medios de comunicación, de la prensa diaria, de las televisiones y todo eso, al final acabas creyéndote que la única forma de vida que hay es la que te proponen y te ofrecen esos medios, o lo que tú ves en la realidad. Entonces, si tú no alimentas tu ser persona, por decirlo de alguna manera, con otras fuentes, no encuentras elementos para poder oponerte a lo que hay. En este caso, el cristiano, ¿qué fuentes tiene? Pues tiene la fuente de su espiritualidad cristiana. Eso puede ser una diferencia también. Hombre, claro. ¿Por qué, a mi modo de ver, y yo he militado siempre en organizaciones de izquierda, o estoy cercano a organizaciones de izquierda, por qué uno de los problemas que tiene hoy la izquierda, no solo en España, sino en general en Europa, de militancia y de crecimiento significativo? ¿Por qué? Pues porque hoy las organizaciones de izquierda no son elementos que generen una cultura alternativa. A diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX o finales del XIX, donde las organizaciones, partidos políticos, sindicatos de izquierda, pues tenían una serie de obras, por llamarles sociales, de cooperativas, de cosas, donde se vivía esos principios del socialismo y la gente vivía y mamaba eso, entonces estaba formándose en unos valores alternativos a lo de la sociedad que había. Entonces se podían plantear la transformación de la sociedad. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Pues que los valores de la sociedad capitalista, los valores de la sociedad imperante, lo ha invadido todo. Entonces la única manera de contrarrestar eso es la de crear una cultura alternativa. ¿Y una cultura alternativa qué? No se trata de discursos, se trata de vivir de forma distinta. Y eso, ¿dónde se hace? Pues modestamente se hace en grupos, por ejemplo, entre otras cosas, en grupos cristianos. Hay muchos grupos cristianos que plantean una alternativa, puesto que comparten su tiempo, comparten su dinero, comparten su tiempo, su quehacer. Entonces es una forma alternativa a la sociedad que hay. Entonces eso te alimenta y te nutre para poder después plantear eso y querer vivirlo allí donde estás. Claro, además eso, el tema de reflexionar, lo que tú decías antes también. Por supuesto, esto no es que los cristianos somos siempre así. Vamos a ver, esto es una reflexión que hay que seguir haciendo y que, o sea, un profesor tiene que seguir formándose siempre y se tiene que seguir formando en muchos cambios pedagógicos que hay y en muchas leyes nuevas y en muchos papeleos nuevos que tenemos que hacer, pero de alguna manera el educador cristiano se tiene que formar también como persona. En un grupo, en una parroquia, tienes que formarte como persona para poder seguir adelante, porque si no, no acabas sin poder aportar nada. Otra de las ideas que yo, por ejemplo, quería destacar, como educador cristiano, se puede dar esperanza y se puede dar la afectividad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos recordado al maestro que nos trataba bien, no al que me enseñó a resolver las ecuaciones de segundo grado?
Yo recuerdo a aquel maestro que un día se salió de la clase porque yo estaba llorando en el pasillo y me consoló, ¿no? Pues ese es el papel también del cristiano en la escuela, que a lo mejor muchas veces por profesionalizarnos o por las leyes, porque no sé qué, porque tengo que hacer proyectos, porque tengo que hacer la programación, porque voy fuera de temario, ya no puedo... Hay que pararse y decir, oye, lo que tengo entre manos son niños que necesitan afecto y que necesitan en un momento dado que le diga buenos días, que le eche una sonrisa, que le diga qué te pasa, por qué estás llorando. Yo qué sé, 1000 historias. Esa cercanía a lo mejor también la puede aportar el maestro cristiano o el educador cristiano en general. Tendríamos que hacerlo todos los educadores, ¿no? Pero sí, es encontrar un poco las raíces de lo que... No, pero que también realmente los cristianos no podemos quedarnos solamente en el conocimiento de las políticas educativas. Tenemos que darlas a conocer, tenemos que implicar a la familia y tenemos que actuar en la escuela para lograr una mejor respuesta al derecho a la educación integral de las personas, para crear personas educadas integralmente y críticas, con valores, no lo que quieren los partidos cuando llegan al poder, sean de izquierda o sean de derecha, que lo que quieren es tener personas educadas pero acríticas, sin decir la verdad de lo que piensan o la verdad de los pésimos servicios que puede presentar una educación. La LOCSE maravillosa, pero lo que tú has dicho, Rafael, llega un partido y cambia de ley, llega otro partido y le cambia de ley. ¿Le interesa realmente a los partidos la educación? ¿Sí o no? ¿Se ponen de acuerdo? ¿O tal vez quieren personas adocenadas para que luego como borreguitos voten lo que ellos quieren? Ahora vais a tener que aprender catalán. No, yo he aprendido árabe y no, también ruso el año pasado. El presidente Manuel Chávez, una de las propuestas que lleva es que los niños de aquí aprendan catalán. Pero en fin, volviendo a lo que nos ocupa, es decir, una de las preocupaciones mayores como educadores, pues eso, es que la institución escolar pues no sea, diríamos, una fuente alternativa a lo que impera muchas veces en la sociedad de negativo. Es decir, que efectivamente lo importante de un sistema educativo no es formar productores y consumidores eficientes, sino que lo importante es formar personas que tengan unos valores, que sean capaces de vivir en sociedad, y por tanto vivir en comunión con los demás, es decir, personas en positivo. Por eso el cristiano debe de ser siempre una persona portadora de esperanza, ¿no? Claro. O sea, el cristiano tiene que ser todo lo contrario a lo que son estos profetas de la calamidad que no auguran nada más que catástrofe y que todo está mal, no. Es decir, el cristiano debe de ser capaz de tener la suficiente sensibilidad para ver en la realidad, por muy dura que sea, ver signos de esperanza, es decir, signos o hitos donde se vea la presencia de Dios, porque eso es una de las cosas también que el creyente, que el cristiano, diríamos, tiene una especial sensibilidad para ver y captar esa presencia de Dios en la realidad. Y esa presencia de Dios en la realidad, ¿dónde está? Pues está en cada una de las personas que se ocupan y se preocupan de los demás, que ayudan de forma desinteresada al vecino, que se quedan con el vecino por la noche. Lo que pasa es que diríamos, en la escuela que no están estamos, en los hechos cotidianos, claro, en lo que pasa en el hecho cada día. cotidiano, es decir, en esa atención a ese niño que en ese momento lo está pasando mal, en esa atención a esa familia, ¿por qué el niño no está viniendo? No se trata, es decir, no es simplemente decir, bueno, como el niño no está viniendo, pues vamos a llamar a servicios sociales. No, como el niño no está viniendo, se le pone falta. Sino preocuparse de qué es lo que pasa. Hay que preocuparse qué pasa. Eso, ese detalle de esa humanidad y de esa misericordia y de esa atención a la persona es esencial en la comunidad educativa, porque eso puede arreglar muchas cosas, ¿no? Entonces, se trata de eso, de formar ciudadanos capaces, responsables, honestos, solidarios, y eso vemos que es muy necesario en esta sociedad. Y que esos valores están ahí metidos. Lo que pasa es que tenemos unos cristales puestos que nos impiden ver, y no nos fijamos nada más que en lo malo, que evidentemente existe, que hay mucha maldad, que hay mucho egoísmo, eso es cierto, pero junto con eso hay mucha bondad, hay mucha entrega de personas de forma desinteresada por los demás, y eso pues no se pone de manifiesto o se
o se destaca lo suficiente, ¿no? Porque Bueno, eso es así. tenemos ya el tiempo cumplido. No sé si queréis, para ir cerrando ya, añadir alguna cosa a lo que aquí se ha expuesto Yo hoy. sí quería añadir una cosa sobre un poco del maestro cristiano. El ideal cristiano del amor es impulsar la educación según el cual el educador guía al educando y lo forma en valores de respeto y tolerancia hacia él mismo y hacia los demás, hacia su entorno, tanto próximo como lejano. En definitiva, desde una postura cristiana, educar es amar. Bueno, pues yo creo que más o menos ha sintetizado lo que aquí a grandes rasgos hemos venido exponiendo desde el principio del que no programa. se trata de palabrería, sino se trata del ejemplo diario, de la entrega día a día en el trabajo. Eso es lo esencial, ¿no? Muy bien, pues Gonzalo Ruiz, Rafael Martínez, Manuel Gil, hoy han sido los tres protagonistas en el programa La Mirada Justa, que volverá ya la próxima semana.